Hola amigos, les saluda nuevamente Denis Esoviedo del programa El Esplendor de la Verdad, esperando que tengan un excelente día en el Señor y que podamos nosotros nuevamente reincorporarnos en esta transmisión, ¿no?, de los programas del Esplendor de la Verdad. Gracias por su paciencia, gracias por el tiempo de espera. Y bueno, pues presentarle hoy una nueva serie. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a los que comparten nuestras publicaciones, gracias a los que nos ven a través de la página El Esplendor de la Verdad, gracias a los que nos escuchan a través de Radio María Nicaragua. Gracias a Radio María Nicaragua por darnos este espacio también de transmisión. Y aprovechando, pues felicitar a Radio María por estos 20 años de evangelización aquí en Nicaragua, en nuestra amada patria Nicaragua. Pues alegres, contentos y dispuestos todos, ¿no?, siempre a apoyar la misión de Radio María Nicaragua. Pues bien, les decía que vamos a tener una nueva serie, ya la hemos anunciado en las redes. La serie se llama Los laicos de los últimos tiempos. Algunos me decían, el título está como medio apocalíptico y todo. No, nada que ver. El título es una gran bendición porque los laicos de los últimos tiempos somos usted y yo. Todos los hermanos laicos, ¿verdad?, que estamos en la iglesia y que estamos viviendo estos tiempos, son los últimos tiempos. Ya vamos a explicar un poco de eso, ¿no? Pues muy contentos de que nuevamente estén siguiendo las transmisiones y vamos a iniciar como siempre con la oración. Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae alegría. Levantemos el corazón. El Señor ha vencido el mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha vencido y ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas. Alegrémonos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, nuevamente bienvenidos a este su espacio de el programa El Esplendor de la Verdad. Pues sí, como les decía, tenemos una nueva serie. Esta nueva serie se llama Los laicos de los últimos tiempos. ¿Pero qué significa de los últimos tiempos? Pues bien, nosotros, con la venida de Jesucristo, estamos en los últimos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos. Y en estos últimos años, después del Concilio Vaticano II, los laicos hemos venido adquiriendo conciencia, e incluso el magisterio de la Iglesia ha venido dando más importancia al papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Hasta hace poco se pensaba pues que los laicos nada más éramos, por así decirlo, parte de la iglesia, pero nada más como pasivos, ¿no?, solo recibiendo. Pero en realidad, con el Concilio Vaticano II, los laicos tenemos mucho más papel que jugar, misión que cumplir. Y ahí entonces donde está la importancia, y hemos querido comenzar este primer programa de esta serie, ¿verdad?, porque van a ser 10 programas, este va a ser el primero, este es por así decirlo la introducción.
y vamos a hablar de la iglesia como el pueblo de Dios, del cual pues, somos parte nosotros los laicos. Y vamos a tomar documentos como la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que es específicamente, ¿verdad? Esta encíclica se llama La luz de las gentes, la luz de los pueblos, y específicamente habla de la iglesia en el mundo y el papel importante, ¿no?, que también juegan los laicos. Y en el número 9 de la Lumen Gentium nos dice que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por eso, Dios eligió a un pueblo, el pueblo de Israel, como pueblo suyo, pero todo esto sucede como una preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo nuestro Señor. Es decir, que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, era una prefiguración de este nuevo pueblo que ahora va a ser la iglesia. En el libro de profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, hay una palabra de Dios donde ya el Señor hablaba de ese pueblo escogido. Y dice: ya llega el día, dice el Señor, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Pondré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos, del más grande al más pequeño, me conocerán, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Jeremías habla la palabra del Señor que se dirige al pueblo de Israel y le dice: voy a hacer una nueva alianza. Ya les estaba diciendo. Y sobre todo en la casa de Judá. Recordemos que el linaje del rey David y del Mesías viene a través de la casa de Judá, que era una de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, es decir, uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob, que es Israel, ¿no? Dios le cambia el nombre a Israel. Y este pueblo escogido, este pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, estaba formada por esas 12 tribus. Y de la tribu de Judá es de donde viene el Mesías, viene Jesucristo. Y entonces el profeta Jeremías ya dice la palabra del Señor que anuncia que va a pactar una nueva alianza y lo va a hacer a través de la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas, dice el Señor. Es decir, mi ley no va a estar solamente en papel, en piedra, va a estar en sus entrañas, va a estar dentro de ustedes, va a estar en su corazón. Y ustedes, que antes no eran mi pueblo, van a ser mi pueblo ahora, dice el Señor. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Desde el más grande hasta el más chiquito. Es decir, que este pueblo de Dios no es solamente el pueblo de los varones. Antiguamente en el pueblo de Israel, la tradición era de que solo los hombres, jefes de familia, podían acceder al templo, podían acceder a ritos litúrgicos. Y los niños y las mujeres quedaban aparte. Pero con esta nueva alianza, Dios quiere que su pueblo sea más amplio, desde el más chiquito hasta el más grande, que todos formemos parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo escogido. Ahora bien, les decía que esta es una prefiguración, el pueblo de Israel es una prefiguración del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, de la que usted y yo somos parte ahora. Nosotros somos miembros de ese nuevo pueblo de Dios, pueblo amado de Dios. Y este pueblo entonces tiene características específicas.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 782, va a decirnos un conjunto de características del pueblo de Dios. Bien, el pueblo de Dios va a tener unas características que lo van a distinguir claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos, culturales, es decir, de todo tipo de grupo o asociación de la historia. Va a ser diferentísimo. Este pueblo de Dios es muy distinto porque tiene características particulares. Una primera característica es que este pueblo es de Dios. Así como dice, es de Dios. Y no solo de nombre, es porque es así. Si bien es cierto, Dios tiene un pueblo, el pueblo tiene a Dios también. Esto es recíproco. Esto es como cuando el esposo y la esposa. El esposo dice, mi esposa, ¿verdad? Pero no solamente es unilateral. También la esposa dice, mi esposo. De igual forma, Dios tiene un pueblo y el pueblo tiene un Dios. Si bien es cierto, dice el catecismo, Dios no es propiedad de ningún pueblo, ¿sí? Porque Dios es Dios. Pero Él ha querido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo. Este pacto nuevo lo estableció Cristo convocando un pueblo tanto de judíos como de gentiles. Esto es importante. Los judíos creían que ellos eran los chavalos de la película y solo ellos eran el pueblo amado de Dios. Pero con la venida de Cristo, esto se amplía. Dicen, en un momentito, ustedes está bien, son el pueblo de Dios, pero este pueblo es más grande, hay que ampliarlo. Y ahí entonces donde el evangelio de Cristo amplía y pueden entrar mujeres, niños. Y este pueblo se va haciendo más amplio hasta el punto de que más allá de los judíos están también los gentiles, los paganos, y ellos también pueden ser parte del pueblo de Dios. Y es un pueblo que se va a unificar no según la carne, no según un rey con preceptos, con constituciones, no. Este es un pueblo que se va a unificar según el Espíritu de Dios. Porque si es su pueblo, va a unificarse según su Espíritu y va a constituir el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Pues quienes creemos en Cristo, nosotros constituimos, como dice San Pedro, nuestro primer papa, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice San Pedro, nosotros somos una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro primer papa dice, nosotros somos una raza elegida, privilegiada. ¿Y quiénes? ¿Solamente unos cuantos? No, todos los que estamos dentro del pueblo de Dios. Todos. ¿Y quiénes somos todos? Pues todos nosotros los que somos seres humanos, pero que estamos dentro del pueblo de Dios con diferentes misiones, vocaciones. Ahí están los casados, los matrimonios, están los consagrados, están los sacerdotes, están los solteros que viven también consagrados a Dios. Hay un sinnúmero de formas en que está sirviendo el pueblo de Dios. Y entonces ahí estamos también nosotros los laicos dentro del pueblo de Dios. Somos una raza elegida, dice San Pedro. Un reino de sacerdotes. Vamos a tener un capítulo especial, un programa especial donde vamos a hablar de la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio también del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a explicar eso. También te dice San Pedro que somos una nación santa.
Sí, porque la iglesia es santa. Aún y con todos los problemas que tenemos, sí. Y un montón de gente que da mal testimonio, sí. Aún así, la iglesia es santa. Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no tiene dueños particulares. Los dueños de la iglesia no somos los laicos. Inclusive no es ni el Papa, ni los obispos. La iglesia es de Cristo. Él es su esposo. Él es la cabeza. Esa es la otra característica. Que este pueblo de Dios tiene una cabeza. Y se llega a ser miembro de este cuerpo, de este pueblo de Dios. Cuando hablamos de este cuerpo, estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. Se llega a ser miembro de este cuerpo, no por nacimiento físico, no, sino por nacimiento de arriba, del agua y del espíritu que dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Es decir, a través de la fe en Cristo y por el bautismo. O sea, no es porque nacemos y ahí inmediatamente todos los seres humanos somos miembros del pueblo de Dios. No. Hay gente que no cree en Cristo. Los que no creen en Cristo no pueden ser miembros del pueblo de Dios. No. La vez pasada alguien se enojaba cuando yo le decía que los hermanos separados, aunque imperfectamente, también son parte de la iglesia. Son parte del pueblo de Dios. Y alguien decía, no, si esos son unos herejes. Los que creen en Cristo, aunque no comulguen con toda la doctrina de la Iglesia Católica, pero creen en Cristo y viven el Evangelio, son también parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque han sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esos son también nuestros hermanos. Por eso es que nosotros le decimos hermanos separados. O sea, están separados de nosotros, pero somos hermanos. Somos miembros del mismo pueblo de Dios, que es la iglesia. Aunque ellos imperfectamente, pero sí son nuestros hermanos. Y entonces es a través del bautismo que entramos a este pueblo de Dios. Esa es la característica importante. Porque una persona pertenece a un pueblo, a un país, porque nace en ese país. Muchos inmigrantes ahora que en la inmigración nacen en los países donde emigran, entonces se convierten en ciudadanos de ese país. No sucede así en el pueblo de Dios. Para ser miembro del pueblo de Dios, tienes que nacer del agua y del espíritu, el bautismo. Y entonces ya sos parte del pueblo de Dios. Se llega entonces a decir que este pueblo mesiánico, porque de ahí viene la promesa mesiánica del Mesías, del Redentor, del Libertador, tiene una cabeza. Y esta cabeza es Cristo. Así de sencillo. Como dirá San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, Cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos una sola cabeza. Aquí no existen jefes, no. Aquí tenemos una sola cabeza. Dios nuestro Señor, Jesucristo, quien tiene ahora el nombre sobre todo nombre y reina gloriosamente en los cielos. Él es el Rey del universo. Nosotros tenemos un soberano. Este pueblo de Dios tiene un Rey soberano universal, que es Jesucristo. Esa característica es importante. Al pueblo de Dios no lo manda un rey, un presidente, un ministro. No. El pueblo de Dios es gobernado por Cristo, soberano Rey y Señor del universo. Y San Irineo decía que este carácter de universalidad con que se distingue al pueblo de Dios, es un don del mismo Señor con el que la Iglesia Católica tiende eficaz y perpetuamente a recapitular toda la humanidad con todos sus bienes bajo la cabeza de Cristo.
en la unidad de su espíritu. Saludos a Nubia Palavicini, que nos está enviando un mensaje. Dice, gracias por su trabajo, por ayudarnos a ser mejores católicos. Bueno, gracias a ustedes porque escuchan, ¿verdad?, esta página, escuchan Radio María, se instruyen. Y ese es el objetivo, que todos nosotros, ustedes y yo, seamos mejores católicos, mejores hijos de Dios. Y una de esas formas de hacerlo es conociendo la verdad. Una de esas formas es instruyéndonos. Y esto es lo que estamos haciendo. Bien. Otra característica del pueblo de Dios es la identidad que tiene. Es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Esa es otra cosa importantísima. El ciudadano de este pueblo tiene dentro el Espíritu Santo. Vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar de las maravillas que hace Dios en los laicos a través de su Santo Espíritu. Los dones carismáticos. Esto va a estar espectacular, hermano. Vamos a tener capítulos muy especiales. Bien, nos están diciendo en Radio María que van a hacer un corte musical. Pues bien, vamos a dar un espacio, ¿verdad?, para que vayan a descansar a través de un corte musical, no sin antes recordarle a los que nos sintonizan a través de Radio María Nicaragua, que en este momento, como estamos haciendo un Facebook Live, las llamadas no pueden entrar al Facebook Live que se está produciendo, así que vamos a tener que recepcionar solamente mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, no así mensajes de audio. Todo lo que sea audio no se podría. Entonces pueden enviar sus mensajes a la página de Radio María Nicaragua, a la página del Esplendor de la Verdad, o también al WhatsApp de Radio María Nicaragua. El WhatsApp es el número 8590-1457. Entonces, en este momento Radio María hace un corte musical y regresamos. Los que nos están escuchando a través de la página del Esplendor de la Verdad, que nos están viendo completamente en vivo, nosotros nos mantenemos aquí, ¿verdad?, en línea. Y recordarles también de que si llegaste tarde a la charla, al programa de hoy, o nos sintonizaste muy tarde, o no pudiste por la señal, lo que sea, este video queda grabado en la página El Esplendor de la Verdad y en nuestra página de YouTube. Sí, ya tenemos página de YouTube. En Facebook la página se llama El Esplendor de la Verdad y en YouTube me encuentran como Denises Oviedo. Y ahí pues pueden acceder, ya en YouTube se pueden descargar también los videos. Ahí tenemos, ya se subió la serie anterior sobre los 7 pecados capitales, ya está completa la serie. Y también tenemos algunos videos, algunos cortos le llamamos, unos videos reflexivos, ¿no?, para momentos de oración, para momentos de dificultad, de prueba, de ánimo, de esperanza. Entonces hay unos cortos ahí también que ustedes pueden descargar en YouTube y pueden compartirlos. Compartir la palabra de Dios. Miren qué importantísimo es, hermanos, compartir la palabra de Dios en estos momentos tan difíciles. Momentos de mucha dificultad. La pandemia todavía anda haciendo estragos en el mundo, en nuestro país. Oramos mucho por nuestros sacerdotes, por todos aquellos hermanos que están enfermos, que están en dificultad, las familias que están sufriendo. Y estamos en oración, estamos unidos en eso. Así que estos espacios son importantes, todos los medios que tengamos para llenarnos de Dios. En la aflicción el Señor nos responde y que no perdamos la perspectiva de que somos hijos de Dios y que el Señor nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Hoy estamos hablando del pueblo de Dios. Somos el pueblo amado de Dios, el pueblo escogido. Dios nos ama, Dios nos ha escogido desde la eternidad. Y Dios quiere que seamos felices. Pero a veces pasamos por dificultades como las que estamos viviendo. Hay también ruidos de guerra, hay muchas cosas que pueden estarnos complicando, ¿no? Pero el Señor está ahí, el Señor no nos abandona. Nunca nos olvidemos de eso.
El Señor ha querido que nosotros seamos entonces un pueblo que le ame, que le busque. Y esa es la identidad de ese pueblo de Dios, que les decíamos, la dignidad y la libertad de los hijos. Miren qué importante es eso. Este pueblo de Dios es digno, tiene la dignidad, porque las personas somos imagen y semejanza de Dios. Y porque también tenemos libertad. Qué importante esa parte. Vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar de la libertad de los hijos de Dios. Vamos a hablar un poco sobre la obediencia. Temas muy específicos que nos atañen a nosotros los laicos. Algunos me van a decir, y entonces este programa es solamente para los laicos. Y si nuestros hermanos consagrados, nuestras hermanas consagradas, monjas, nuestros sacerdotes, no van a poder ver, ¿cómo no? Claro que sí, porque esto es parte de la doctrina de la iglesia. Y vamos a hablar de ellos también, que son importantísimos para el pueblo de Dios. Pero somos especialmente, está diseñada para laicos. Bien, estamos regresando nuevamente a través de la señal de Radio María Nicaragua y estamos, ¿verdad?, hablando, les decía, sobre el pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios. Y que este pueblo de Dios esté integrado por sacerdotes, hermanos consagrados, los obispos, los cardenales, el papa, nosotros los laicos. Este pueblo de Dios es amplio. Todos somos parte de ese pueblo. Y estamos hablando de las características de ese pueblo de Dios. Bien, otra característica importante es la ley que tiene ese pueblo de Dios. ¿Cuál es la ley? Bien, es el mandamiento nuevo que nos dejó Cristo. Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. En eso se basa. Cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿y cuál es el más importante de todos los mandamientos? Jesús dijo, se resumen, amar a Dios y a tu prójimo como a vos mismo. En eso se resume la ley. Esa es la ley del pueblo de Dios. Básico. Muchas veces hay ciudades, hay países que tienen constituciones bellísimas. Dicen que nuestra constitución es bellísima, por cierto. Bien escrita, bien linda, pero no se cumple. No se cumple. El pueblo de Dios tiene en su constitución una ley primera, importante, amar a Dios y a su prójimo. Y con eso, suficiente. Amar a Dios y a su prójimo. Y ahí vienen los mandamientos que nos recogen y nos protegen también. Esta es la nueva ley en su espíritu. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es otra característica? La otra característica es de que la misión de este pueblo de Dios es ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ser sal y luz. Este es otro capítulo del que vamos a hablar cuando hablemos de la nueva evangelización liderada por los laicos. ¿Cómo es eso? Y los demás, no, es que también todos estamos en la nueva evangelización, todos estamos, pero en estos últimos tiempos, la nueva evangelización está siendo liderada por los laicos. Y vamos a hablar sobre eso también, claro. San Cipriano, en una de sus cartas, decía que Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús el autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz. Y la constituyó iglesia, a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad salvífica. La iglesia es sacramento visible. El cuerpo de Cristo, del que formamos parte, usted y yo, que tenemos como cabeza a Cristo, es un sacramento visible. Es decir, está actuante. Y la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en número 9, dice que el destino de este pueblo de Dios, el destino es el reino de Dios. O sea, el destino de este pueblo de Dios no es hacer riqueza, no es tener éxito en este mundo, no.
Porque a veces dirían, pero este pueblo de Dios solo en problemas vive, sí, porque es que aquí no está la gloria, aquí no está nuestra tierra prometida. No, quien nos vende una tierra prometida aquí en la tierra, eso es mentira. La tierra prometida está allá, arriba. El reino de Dios. Es ahí hacia donde vamos, dice la Lumen Gentium. Que, lógicamente, que este reino de Dios comienza aquí. Este es el germen del reino de Dios. Aquí comienza. Este es el grano de mostaza que tiene que ser sembrado en tierra, pero que tiene que crecer, tiene que fructificar y que tiene que ser extendido a todo el mundo, para que pueda todo el mundo creer en Cristo y poder ir y llegar al reino de Dios. Esa es básicamente entonces, hermanos, la misión que tenemos nosotros, todos los miembros de este pueblo de Dios. Ahora, importante por los laicos, claro que sí, los laicos somos muy importantes. Tanto así que San Juan Pablo II dedicó una exhortación apostólica especialmente para los laicos, que se llama Christi Fidelis Laici, que significa fieles laicos, o mejor dicho, sí, fieles laicos, laicos fieles a Cristo, así sería la traducción del latín, laicos fieles a Cristo. Y San Juan Pablo II tiene en el número 8 un escrito bellísimo sobre el pueblo de Dios, y él habla del misterio de la viña. Y él dice que la imagen de la viña se usa en la Biblia de un modo particular para expresar el misterio del pueblo de Dios. Dice San Juan Pablo II que los laicos no son simplemente obreros que trabajan en la viña. Los mandan a llamar y que trabajen nada más. No. Dice San Juan Pablo II que los laicos forman parte de la viña misma. Mire, esto es importante. Nosotros no solamente somos obreros, asalariados y que nos pagan por el trabajo. No. Dice San Juan Pablo II, los laicos forman parte de la misma viña. ¿Y quién dice eso? Lo dice Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este cuerpo de Cristo es un cuerpo viviente, tiene vida, tiene cabeza Cristo y nosotros somos las extremidades, las manos, los dedos, la lengua. Y ahí formamos todo lo que es San Pablo, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Y somos parte entonces de la iglesia. Porque si, por ejemplo, yo me pincho un dedo, no es solo el dedo el que sufre todo mi cuerpo. Así pasa con la iglesia, este cuerpo de Cristo, que nosotros formamos parte integral de ese cuerpo. No solo somos trabajadores, no, somos parte de la viña, esa imagen preciosa que dice San Juan Pablo II, que ya en el Antiguo Testamento los profetas recurrieron a la imagen de la viña para hablar del pueblo elegido. Por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 21 dice, yo te había plantado de la cepa selecta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1, que dice, una viña tenía mi amado en una fértil colina. La cavó, la despregó, la despedregó y la plantó de cepa exquisita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Jesús retoma la imagen de la viña en el Nuevo Testamento y la usa para revelar algunos aspectos del reino de Dios. En San Marcos capítulo 12, versículo 1, el Señor Jesús dice, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se marchó lejos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La viña, entonces, es símbolo y figura, no solo del pueblo de Dios, sino también de Jesús mismo.
Porque Él dice, yo soy la vid. Él es la vid. Y nosotros, sus discípulos, somos los sarmientos, somos las ramas. Es decir, que estamos unidos a Cristo en este pueblo. Hermanos, qué alegría inmensa esa. Saber que usted y yo no somos objetos, no somos cosas, somos un ser viviente unido a Cristo que vive. Y no solo aquí, en la eternidad. Esto nos debe llenar de alegría, sobre todo en los momentos en que decimos, ¿para qué sirvo? ¿Para qué vine a este mundo? Solo problemas hay, ya me quiero morir. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Somos parte de la viña, esa vid verdadera. Y estamos unidos vitalmente a Cristo. Si estamos unidos a Él, vamos a tener vida y eterna. Este es el misterio de la viña. Un misterio porque el amor y la vida del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros también podemos hacer la vida. Este es un don gratuito por cuanto hemos nacido del agua y del Espíritu, que estamos llamados a revivir la misma comunión con Dios. Así como Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en amor y en comunión, así nosotros también tenemos que vivir en comunión. Este pueblo de Dios, esta viña unida en comunión. Con muchos problemas, sí, con muchos problemas. Y con dificultades, sí, con dificultades. Y a veces entre los mismos miembros del pueblo, a veces con roces, eso es normal. En la familia siempre los hermanos pelean, discuten, pero seguimos siendo hermanos. Y eso es lo que nos une. No nos unen ideologías, no nos unen leyes escritas en papel, nos une una persona que es Cristo. Y de ahí vienen entonces todas las vocaciones que tenemos en la iglesia, la misión que tenemos nosotros, de ahí viene todo. Según la imagen bíblica de la viña, los fieles laicos, al igual que todos los demás miembros de la iglesia, somos sarmientos radicados en Cristo, que es la vid verdadera, convertidos por Él en una realidad viva y vivificante, que tenemos que salir al mundo, ser sal y luz. O sea, nosotros no podemos estar solamente irnos a sentarnos y calentar banca. Muchos hermanos me dicen, yo antes era calientabanca, hermano. Sí, pero es que los miembros del pueblo de Cristo no podemos ser calientabancas, nadie. Es que a mí nadie me dice qué hacer en la iglesia. Hay gente que dice eso, ¿no? De como los trabajadores de la viña. ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? Le dice el hombre que estaba contratando, ¿verdad? El dueño de la viña. Es que nadie nos ha dicho nada. Pues vengan a trabajar. Hermano, hoy Dios te está diciendo, comienza a trabajar en mi viña, porque vos sos parte de esa viña. Hermano laico, vos no estás solamente para sentarte y esperar solo a recibir y que te den y que te den. Ay, qué aburrido venir aquí. No, hermano, hay que comenzar a trabajar. Somos los laicos de los últimos tiempos y vivimos tiempos difíciles. Y para tiempos difíciles debemos tener laicos fuertes, unidos a la viña, unidos al cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. No podemos ahí andar todos flojos, laicos todos flojos. No podemos. Tenemos que ser luz. Pero es que yo no puedo salir ahorita de la pandemia. Ahí están las redes. Miren lo que estamos haciendo en Radio María, con todas las páginas católicas, en los medios de comunicación católicos, radios, televisión, evangelizando a través de las redes. Esta es la nueva evangelización que decía San Juan Pablo II. Y tenemos que meternos en él. Pero es que yo no puedo evangelizar. ¿Cómo no usted puede evangelizar? ¿Cómo? Comparta la información. Llévela a otros que no la escuchan, que no saben nada, que no hay quien les explique. Invítelos a escuchar Radio María. Y sobre todas las cosas, ayudar y apoyar a todos los medios católicos que están sufriendo, que están en necesidad en este momento. Y es que no podemos, si nosotros no tenemos. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Nadie es tan pobre. Dios bendice.
Y Dios nos va a bendecir en la medida de que ayudemos a todos estos medios, a todos estos hermanos que luchan por llevar la palabra de Dios en medio de tantas dificultades. Estamos en momentos difíciles, sí, pero entonces es cuando más tenemos que ayudar, es cuando más tenemos que hacer, es cuando más tenemos que trabajar. Tenemos que ser laicos más actuantes. Hay hermanos que tienen un desprendimiento, hermanos, el Señor los bendiga. Hay otros que no tienen tal vez lo material, pero sí pueden ayudar mucho. Pueden ayudar con su oración. Esta es parte del cuerpo místico de Cristo. Nos unimos en oración. Pueden ayudar ayudando a otros. ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a Radio María? Ahorita viene el maratón. Hay un montón de formas como voluntarios que podemos ayudar. Visite las redes. Ahí está la página de Radio María. Ahí está YouTube en Radio María. Está el Twitter. Están todos los medios disponibles para saber cómo podemos ayudar. Tenemos que ser los laicos de los últimos tiempos. Laicos aguerridos. No laicos, ay, todo es que está difícil, todo esto, es que el Señor, ya llévanos, Señor, no un momentito, hay que trabajar aquí. Todavía no nos vamos. Tenemos que trabajar. Hay que hacer mucho. Y voy a terminar con este texto del YUCAP, el Catecismo de los Jóvenes, en el número 125. Utilizo el Catecismo de los Jóvenes porque la mayor parte de los laicos, sobre todo aquí en América Latina, son jóvenes. Necesitamos jóvenes, laicos, católicos más comprometidos. Es que solo viven haciendo TikTok, hagan TikTok católicos, no hay problema. Es que solo viven en las redes, compartan las cosas, evangelicen. Que las páginas de tus muchachos jóvenes no estén llenas de superficialidad, no estén llenas de cosas burdas. Comencemos a llenarnos de Dios. Ustedes pueden, y nosotros, la iglesia se rejuvenece, sobre todo con estos laicos jóvenes. Tantos jóvenes que pueden hacer grandes cosas. Cito entonces el YUCAP en el número 125. En medio de todos los pueblos de la tierra, existe un pueblo que no es como ningún otro. No se somete a nadie, solo a Dios. Debe ser como la sal, que da sabor como la levadura, que lo penetra todo como la luz, que aleja las oscuridades. Quien pertenece al pueblo de Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus mandamientos. Pero en la libertad de los hijos de Dios no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. YUCAP número 125. Somos el pueblo de Dios. A esto estamos llamados. Esta es nuestra misión. ¿Y quiénes somos la mayoría? El mayor número, el gran porcentaje en el pueblo de Dios, los laicos. Si miramos en los millones de laicos que estamos en el mundo, activos en iglesia, un porcentaje pequeñito son obispos, sacerdotes. La gran mayoría somos los laicos. Somos quienes entonces tenemos que liderar, hermano, estos últimos tiempos, la nueva evangelización. La familia Peralta Morán, bueno, nos saluda. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Radio María Nicaragua. O si nos están viendo a través de la página El Esplendor de la Verdad. Que Dios los bendiga. Necesitamos entonces ser diferentes. Porque el pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios es diferente a cualquier otro. Y usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Dios nos bendice, Dios nos ama y nos quiere llevar allá, a donde pertenecemos, a la patria celeste. No hay que buscar aquí, es que aquí tenemos que estar alegres, en paz y tranquilos. No. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz.
Quien crea que entra a la iglesia para tener paz, hermano, está equivocado. Aquí en la iglesia a veces lo que menos hay es paz. Hay gente que dice, hay un montón de gente hipócrita ahí en la iglesia. Sí, hermano, uno más que venga, no hay problema, véngase. Somos pecadores. ¿Y entonces cómo es que la iglesia es santa? Porque es de Dios. Porque Jesús la santifica. Y Jesús puede santificarle a usted y a mí también. La cuestión es que nos dejemos. No, nosotros permitimos que Dios nos santifique. Que Dios nos haga miembros de este cuerpo de Cristo. Que nos haga santos. Lo permitimos nosotros. A veces el mayor obstáculo para la obra de Dios, lamentablemente, somos nosotros mismos. Cuando no nos abrimos a su Espíritu, cuando no nos llenamos de Dios, cuando corremos tras las ideologías de este mundo, el poder, el placer, el tener, y entonces se nos olvida que formamos parte de un pueblo escogido, una raza elegida, una nación santa, un pueblo de su propiedad. Y eso es lo que queremos con esta nueva serie. Esta serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Y que hemos comenzado con este tema. El pueblo de Dios. Sentirnos pueblo nos hace tener pertenencia a la iglesia, pertenencia a todos los medios que trabajan para la iglesia. Todas las personas que laboramos en esta viña, la viña del Señor. Pero como dice San Juan Pablo II, no solo somos trabajadores que vienen y nos pagan y ya nos vamos cada quien a su casa. Nosotros somos parte de la viña. Así como Cristo es parte de esa viña que es la cabeza. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Como dicen, hijo de tigre, sale rayado. Si somos hijos de Dios, nosotros tenemos entonces que ser santos. Ya lo dice la palabra, sean santos como su Padre Santo. Ay, pero es que ahora es difícil. Pues sí, ¿quién dijo que era fácil? En estos últimos tiempos las cosas son difíciles. Pero entre más grande es la prueba, más grande es la victoria. Mientras más dificultades, más gozo cuando llegamos a la meta. Hay que tener entonces, hermanos, nuestra vista al cielo. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Que la luz de Dios nos ilumine. Permitámosle a Dios que nos hable a través de su palabra. Permitámosle a Dios que nos cuide, nos proteja aquí dentro de su pueblo que es la iglesia. Pidamos mucho por la iglesia, por todos los ataques que tiene la iglesia, por todos los lados, inclusive por los ataques internos. Sí, hay ataques internos, porque a veces dentro del mismo pueblo de Dios, a lo interno, hay ataques. Pero esto no nos tiene que llevar a la desesperanza y a decir que todo está perdido, no. Esto nos tiene que llevar a trabajar más, a esforzarnos más, a cumplir, no solo cumplir, sino que a vivir los mandamientos y sentirnos parte de este pueblo, un pueblo que es de Dios, que le pertenecemos a Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, nos libre también de todo mal, de la acechanza del enemigo, de los enemigos de la iglesia, y nos lleven a puerto seguro, nos lleven a donde pertenecemos, a la patria celeste, al cielo. Que tengan un buen día, que tengan una buena noche. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.